Buenos días, les damos la más cordial bienvenida a este su programa Incluye TV, el cual es una producción de la Secretaría de Desarrollo Social en coordinación con el Instituto Colimense de Radio y Televisión. Mi nombre es Betsy Ochoa y esta mañana estaremos hablando acerca de la difusión de los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes. Y para este tema contamos con la presencia de la licenciada Erika Romero, Premio Nacional de la Juventud 2006 en Méritos Cívicos y socia fundadora de Promotores de Derechos Humanos, Proceder AC. Muy buenos días, Erika. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por invitarme. Gracias por acompañarnos a tu programa. Erika, un tema muy interesante, un tema de un grupo vulnerable, muy interesante, en el cual pues sabemos todos que todas las personas por el hecho de existir tenemos derechos que mundialmente se conocen como los derechos humanos, y en este caso específicamente en el grupo vulnerado de niñas, niños y adolescentes, pues tienen sus derechos específicos. Pero ¿los conocerán acaso los niños y las niñas cuáles serán sus derechos? ¿Qué te parece si vamos a una cápsula que tenemos preparada para todas las personas que nos están viendo y regresamos contigo para que ahondemos un poquito más en el tema? Vamos a una cápsula, por favor. A tener un nombre, una familia, un lugar digno y ya no sé cuál otro. Honestidad, responsabilidad, tolerancia tolerancia. Venir a la escuela. Pues tener la educación que merecemos. Y derecho a una casa, estudiar y así, ¿no? A la escuela. No, pues el derecho a estudiar, a tener una familia, al ser libres, o sea, me refiero a tener libertades, sí, me entiendo, ¿no? Y pues, la educación. ¿Qué más? No, es lo único que me acuerdo. Pues un derecho que tenemos los niños es pues atención médica adecuada, pues a divertirme, a tener educación, tener una casa digna para vivir. Derecho a la educación. ¿Otro más? Derecho a una vivienda. Derecho a a tener una familia, ¿no? Esta visita la hicimos con los niños y niñas de secundaria, de la secundaria técnica número 1 aquí en Colima, y bueno, por lo que vemos sí conocen algunos sus derechos, sí. Y deberes. Erika, platícanos, tú que eres experta en estos temas de este grupo vulnerado, platícanos por favor cuáles son estos derechos con los que cuentan los niños y niñas y adolescentes. Bien, pues bueno, los derechos de las y los adolescentes se crean como, voy a mencionar algún dato curioso, después de que se conforma la ONU, la Declaración Universal de los Derechos del Niño fue el único documento en el que se pudieron poner de acuerdo todos los países parte. Esto significa que ha sido el único instrumento en el que ha habido una coincidencia absoluta. O sea, a pesar de las diferencias entre las distintas naciones, todos coinciden que niños, niñas son la parte más vulnerable y también de los grupos más valiosos de cualquier sociedad. Entonces es un dato curioso, pero que vale la pena mencionarlo, de que es el único instrumento a nivel internacional que ha contado con todo el respaldo y apoyo de todos los países. Y bueno, surgen a raíz de que precisamente los derechos de este grupo son los que han sido más vulnerados a través de la historia. En guerras son los que más sufren, en crisis económicas son los que más sufren. Entonces se crea un instrumento que obligue a los países a tener un especial cuidado para niños, niñas y adolescentes. Y como bien decían los jóvenes, los adolescentes, pues sus derechos son desde lo básico, que es alimentación, salud, vivienda, hasta otras cosas que podrían decir, ay, eso no es tan importante o no es posible que tengan ese derecho, como es la sana diversión. En realidad sí es un derecho, la diversión y el esparcimiento es parte del desarrollo integral. Estos derechos a nivel mundial pues tienen un valor importante, lo acabas de mencionar. Cuéntanos un poquito más cómo se constituyeron.
Ok, bueno, posterior a la Segunda Guerra Mundial se crea un organismo internacional que es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, convoca a los países para tomar acuerdos de paz y de desarrollo entre las naciones. Y parte de su agenda fue como revisar qué daños ocurrieron, algo así como Operación Cicatriz, ¿no? ¿Qué daños han sido los más significativos en el mundo en el que tenían que ponerse de acuerdo para evitar que se siguieran reproduciendo? Entonces, bueno, han tomado decisiones desde cosas de armas, asuntos de economía, asuntos de cuidado del medio ambiente, pero en aquel entonces una de sus prioridades era el tema de los niños, precisamente porque son este grupo que más sufre en situaciones de conflictos y de guerras. Y inician, bueno, con trabajos en mesas y demás, como puede ocurrir acá cuando hacemos un trabajo de equipo y decimos, vamos a hacer una lista de petición o la carta de Santa Claus, ¿no? Bueno, todas las naciones comienzan a hacer un listado de las cosas que básicamente debe de tener un niño y una niña para tener un desarrollo pleno, y coinciden en muchos de los puntos de vista, y el producto final fue un instrumento que a ellos les satisfació y en el que además se comprometieron de manera unánime para poder llevar adelante estos derechos, en base a que pues los niños son el motor y el futuro de todas las naciones. Así como mencionas los derechos tan importantes que son para los niños, niñas y adolescentes, también tienen deberes. Y estos deberes, bueno, anteriormente se conocían como obligaciones. También hicimos una cápsula para ver qué nos dicen respecto de esto. Adelante. Pues no, hacer la tarea, mis obligaciones y todo. ¿Y qué más tienes como obligación? Pues echarle ganas a la escuela, al estudio. Apoyar a mi familia o así, con cosas que necesiten, como estudiar, por ejemplo, si vengo a la escuela a estudiar, y no venir a jugar o así. Estudiar. ¿Qué? Ser responsable. ¿Qué otro deber tienes? Pues no sé. No maltratar a los animales. Pues venir a la escuela, ¿no? Deber. Ayudar en la casa con no sé. Sí. No lo sé. Hacer lo que debemos, la tarea, ayudar a nuestros papás. Y no sé. ¿Y ayudas en casa tú? A mi abuelita. Pues algunos niños supieron, otros se quedaron con ciertas dudas, pero cuéntanos tú, Erika, platícanos acerca de estos deberes que tienen las niñas, niños y adolescentes. Pues el tema de los deberes es como una creación muy colimense, porque en realidad la Declaración de los Derechos de los Niños y otras leyes que a nivel nacional o en otros estados existen, no tiene este apartado. Algunas tal vez, bueno, hasta donde yo me quedé, la local pues fue de las primeras que comenzaron a utilizar esta palabra deberes. Y tiene una lógica. El hecho de haber puesto deberes junto con los derechos corresponde a que si tengo el derecho de estar en una vivienda digna, debo ser responsable también en mantener las condiciones de dignidad de esa casa, como es la limpieza. Y no es denigrante, no atenta contra la seguridad de los niños el hecho de que contribuyan de manera equitativa a las labores de limpieza. También si tengo el derecho de estudiar, de tener una educación, pues mi deber debe ser, ahora sí debo de, ser responsable con el tema de las tareas, la asistencia, respeto a mis profesores. Entonces, el deber se señala en nuestra ley como esta lógica inmediata de tienes este derecho, entonces debes de para proteger ese derecho, para que seas responsable también de gozar ese privilegio de ese derecho. Y bueno, parte de los deberes son, como ahí lo decían los muchachos en la cápsula, pues sí hay que estudiar, aunque decía uno que tal vez no es tan importante, pero ahí está. En realidad, pues sí es importante porque garantiza un poco el poder seguir gozando de ese derecho.
Porque es sabido que cualquier abuso en un derecho, lo que ocurre es la pérdida del derecho. Un ejemplo que no aplica en el tema de, bueno, no aplica tanto en el tema de niños, niñas y adolescentes, pero en el caso de un atentado al derecho de otro, bueno, los derechos son universales y al ser universales hay teorías que dicen es universal, inagotable, intransferible, inviolable. Bueno, si yo abuso de un derecho, el límite de mi derecho siempre va a ser el derecho del otro. Si abuso de mis derechos invadiendo tu espacio de derechos que te corresponden a ti, entonces lo que estoy haciendo es excederme y al exceso lo que ocurre es que hay una sanción o una consecuencia. Hay sanciones varias, en el caso de niños, niñas y adolescentes puede ser un castigo, puede ser se reprende al infante, o cuando ya es un abuso muy severo, casos de homicidios, casos de robos, entonces pierde la libertad, que también puede ocurrir con niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y bueno, cuando ocurre esto, el exceso de un derecho, pierdo el goce de ese derecho. Y no se pierde, aquí podríamos entrar a discusión con el tema del derecho a la vida. Hay derechos que no se deben de perder jamás, pero hay dentro de las sanciones alguna pérdida de algún tipo de derecho, que en este caso que puede ser la pérdida de la libertad, pero física. O sea, tengo libertad de pensamiento, libertad de creencia, libertad política, más no de física, de poderme trasladar. Y es muy importante lo que acabas de mencionar. Es importante difundir esta información desde el hogar, desde donde trabajamos, con las personas que tenemos esa cercanía, esa relación social, para que también conozcan y estén enterados. Hay mucha información que me gustaría que la siguiéramos viendo después de este corte, y nosotros, no se vaya por favor, porque vamos a un corte y tenemos una cápsula más para ustedes.